que señalo es que lo que buscamos como respuesta son aquellas cosas que ayuden a que la gente luche por el cambio en la sociedad como tal, luchar por un mundo mejor o luchar por el socialismo. No quiero que se me acuse de utópico por presentar ideas acerca del socialismo. Hay que tener presente entonces que si vamos a construir una mejor sociedad, hay que recordar entonces dos cosas simultáneamente. Primero, dónde queremos llegar, no en detalle ni una receta, sino ideas acerca de hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos construir y al mismo tiempo saber cómo las cosas están hoy en día, el equilibrio de fuerzas en la sociedad, la conciencia de la gente en la sociedad. Y esto debe tenerse presente. Si olvidamos hacia dónde vamos, bueno, eso nos va a llevar al reformismo. Y si olvidamos tener presente cuáles son los equilibrios de la fuerza en la sociedad, cuáles son las posibilidades reales para el cambio, eso nos va a llevar a un sectarismo totalmente inútil. Y eso va a evitar al final que lleguemos a una revolución socialista y comunista. Entonces, yo voy a referirme acerca de la primera consideración, es decir, hacia dónde queremos ir, pero quiero decir que el otro aspecto que no voy a mencionar, evaluar la situación hoy en día y la sociedad, también es un aspecto que tenemos que analizar próximamente. He aquí dos diapositivas muy resumidas. Después se pueden quedar dormidos después que escuchen estos dos elementos. El socialismo es una fase en la transición del capitalismo al modo de producción comunista. Hay que analizar esto como un proceso, entonces. El segundo punto es que la meta del socialismo es un desarrollo auténtico del ser humano. Entonces, su meta no es aumentar la eficiencia, no es una economía que crezca más rápido, como decía Nikita Khrushchev cuando se quitó el zapato y lo golpeó en la mesa en las Naciones Unidas en el 62. El tercer punto, y es el punto clave, es que los mercados en general son incompatibles con el socialismo. Y esto es un tema muy controversial en la gente que habla del socialismo. Cuando digo esto, quiero ser muy claro. Creo que el socialismo, el mercado es necesario en el socialismo cuando abandonamos el capitalismo en el proceso de avanzar hacia el socialismo como tal. Pero el socialismo como tal es incompatible con los mercados por los motivos que mencionaré posteriormente. Y yo sé que este es un tema controvertido. Esperemos que algunas personas se pongan bravas conmigo por lo que estoy diciendo. Los últimos dos puntos son pequeños, son menores. Señalaré que aunque los mercados en general son incompatibles con el socialismo, va a haber, como dice Marx, va a haber un solo mercado y un solo producto. Es decir, no habrá mercados, habrá un solo mercado que yo voy a analizar y luego señalaré que la transición del socialismo al comunismo, porque todo esto es un proceso. Ir más allá del socialismo va a requerir un cambio en el concepto de justicia, cambio en el concepto de lo que está bien. Señalo que el socialismo tiene el mismo concepto del capitalismo, es decir, de justicia, de cambio de equivalencia, mientras que el comunismo tiene el concepto de justicia en base a la necesidad. Antes de entrar en el meollo del asunto, quiero establecer 7 elementos acerca de cómo el socialismo debe analizarse en esta charla. Y son elementos estándar, controvertidos, pero bastante naturales. El primer aspecto es que el cambio de un modo capitalista de producción a un sistema político, económico, social, socialista va a ser un proceso. Siempre va a ser un proceso y se va a extender en el tiempo, en varias generaciones. El segundo aspecto es que este cambio va a requerir un cambio
vinculado dialécticamente con las instituciones sociales y las prácticas sociales por el otro lado. Es decir, un proceso de cambio, paso a paso, como un proceso, pues. El tercer aspecto, que es esencial, es que los mercados son incompatibles con el socialismo, y es que el mercado moldea el comportamiento de los participantes humanos del mercado de maneras que son contrarias a los objetivos del socialismo. Cuarto punto, en que el mercado moldea a la gente y es incompatible con el socialismo, entonces los mercados son incompatibles entonces con el socialismo, si son incompatibles con la gente. Y el siguiente aspecto es que si nos deshacemos de los mercados para construir el socialismo, tenemos que tener otras instituciones que hagan lo mismo que hacían los mercados en una sociedad capitalista. Decidir quién hace el trabajo, cómo se va a hacer, quién puede apoderarse del producto, etc. El sexto punto es que en este proceso dialéctico, a medida que las instituciones cambian, la gente cambiará, y a medida que lo haga, van a desear hacer más cambios en las instituciones, y estos cambios van a cambiar a la gente mucho más, y su deseo de cambiar las instituciones va a continuar. Ese es el motor, entonces, de todo el cambio visto como un proceso. El último punto es un punto menor, y es que la distribución y producción en el socialismo va a tener un mercado capitalista, no capitalista, subordinado a la planificación social consciente. El tema de la planificación es clave, y va a ser clave también a la eliminación de los mercados a medida que pasamos del capitalismo al socialismo como tal. Va a ser la expansión de la planificación que va a reducir y eliminar el papel de los mercados. Y como señalé al final, voy a hablar del concepto de justicia en el socialismo y el concepto de justicia en el comunismo. Si hablamos del socialismo y de los cambios propuestos en respuesta a la crisis financiera, hay que tener criterios para decidir si los cambios son buenos o malos. Hay que compararlos con las metas del socialismo. Hay aquí 5 o 6 maneras distintas en que la gente dice lo mismo y que yo digo que es la meta central del socialismo, que no es la eficiencia, que no es el crecimiento, sino la transformación humana. El primero es el desarrollo real del ser humano, una frase que utilizo a menudo: el desarrollo de la persona, de su potencial humano, la oportunidad de desarrollar el potencial y la habilidad y las capacidades, ser más completamente humano, o lo que dice Marx, desarrollar la naturaleza de especie del ser humano, o lo que dicen Marx y Engels, desarrollar la libertad humana. He aquí la meta clave del socialismo. Entonces, a menudo vemos lo que llamo submetas, y los llamo así porque solamente tienen sentido según cómo atiendan la meta principal. Son la democracia, la autogobierno, es un mejor término, la igualdad, la equidad, la solidaridad, que son metas del socialismo simplemente porque sirven el desarrollo del ser humano. Gobierno bolivariano.